Saludos, yo soy Andrés Adolfo Martínez y te voy a ayudar en el aprendizaje de la matemática. Máximo común divisor, denotado por las iniciales MCD, generalmente se colocan en mayúsculas. Para comprender el concepto del máximo común divisor vamos a usar un ejemplo. Calcular el máximo común divisor de 4, 8 y 18. Vamos acá el 4, el 8 y el 18. Veamos qué números dividen exactamente al 4. Pues comenzamos con el 1. Recordemos que el 1 divide todos los números exactamente. 4 entre 1 es 4. El siguiente número que divide exactamente al 4 sería el 2. El 3 no, porque el 3 no lo divide exactamente. El siguiente sería el mismo 4. Para chequear los números que dividen exactamente al 8, comenzamos con el 1. Sería el siguiente el 2, pues 8 entre 2 es 4. El 3 no divide exactamente al 8. El 4 sí lo divide. El 5 no lo divide exactamente. El 6 tampoco. Y el 7 tampoco. Entonces, el otro número que divide exactamente al 8 es el mismo 8. Los divisores del número 18. El 1, el 2, el 3, 18 entre 3 es 6. El 4 no es, el 5 tampoco, el siguiente es el 6. 18 entre 6 es 3. El 7 no, el 8 no, pero el 9 sí lo divide exactamente, pues 18 entre 9 es 2. Y cuando chequeamos los siguientes números, el último número que es divisor del 18 es el mismo 18. Vamos a chequear entonces de estos números cuáles son comunes. Es decir, que es divisor del 4, es divisor del 8 y es divisor del 18. El primero que los divide exactamente es el número 1. El siguiente sería el 2. Y cuando chequeamos los siguientes divisores de los números involucrados, notamos que ya no hay otros divisores que sean comunes entre los tres números. Entonces, cuando chequeamos los números que son divisores comunes, vamos a verificar cuál es el número más grande, el máximo. Y el máximo es el número 2. El número 2 es el número más grande de los divisores de los números que estamos estudiando. Entonces, la idea del máximo común divisor es encontrar el número más grande entre varios números que los divide a todos exactamente. Luego, el máximo común divisor de 4, 8 y 18 es igual a 2. Veamos entonces otro ejemplo, usando el mismo método que hemos visto ahora en este primer ejemplo. Calcular el máximo común divisor de 2, 4 y 8. Colocamos los tres números que estamos estudiando. Los divisores del 2 serían el 1 y el 2. Los divisores del 4 serían el 1, el 2 y el 4. Los divisores del 8 serían el 1, pues 8 entre 1, repetimos, es igual a 8. El 2, pues 8 entre 2 es igual a 4. El siguiente número que los divide exactamente es el 4. 8 entre 4 es igual a 2. Y el último divisor del 8 es el mismo 8. ¿Cuáles de estos números son comunes entre los tres que estamos estudiando? El 1 y el 2. Entonces, vamos a buscar de los dos números cuál es el más grande. Y el más grande es el 2. Por lo tanto, entonces decimos que el máximo común divisor de 2, 4 y 8 es igual a 2. En este ejemplo vamos a ver un dato importante. Cuando nosotros se nos pide calcular el máximo común divisor de algunos números, vamos a ver cuál de estos números es el menor. Si el menor, que en este caso es el 2, divide exactamente a los otros números que son mayores que él,
entonces por simple inspección notamos que el 2 es el máximo común divisor de los números que estén involucrados, porque vamos a conseguir es un número que sea común y ningún número que consigamos va a ser mayor que el menor. Como hemos notado en este ejemplo, el 2 es el máximo común divisor porque él divide exactamente al 4 y al 8. Esta forma de calcular el máximo común divisor es muy práctica cuando son números pequeños, pero cuando son números grandes, de 2 cifras en adelante, es un poquito incómodo hacer esta forma de cálculo del máximo común divisor. Para eso vamos a estudiar entonces cómo calcular el máximo común divisor por descomposición en factores primos. Entonces, para estudiar el máximo común divisor por descomposición en factores primos, vamos a usar un ejemplo. Calcular el máximo común divisor de 24 y 30. Recordamos que los números primos son aquellos que solo pueden ser divididos por ellos mismos y por 1. Y los primeros números primos que tenemos son el 2, 3, 5, 7 y así sucesivamente hacia el infinito. Vamos entonces a denotar que todos los números existentes se pueden descomponer en estos factores primos que tenemos acá. Generalmente se usan los primeros números. Puede ser que haya algunos que se usen los números primos más altos que estos, pero generalmente son estos los involucrados. Colocamos los dos números con una barra vertical, los colocamos acá al lado izquierdo. Aquí está el 24, aquí está el 30, y entonces vamos a comenzar con el 24. 24 entre 2. Vamos a usar siempre el primer número primo para comenzar y siempre vamos a seguir usando el mismo número hasta que no podamos dividir por ese número. Entonces pasaremos al siguiente superior. 24 entre 2 nos da 12. 12 se puede dividir por 2. Si se puede dividir por 2, entonces seguimos poniendo 2 entre 2 igual a 6. 6 también es divisible por 2. 6 entre 2 es igual a 3. Pero 3 no se puede dividir por 2 porque precisamente el 3 es un número primo que solamente se puede dividir por 1 y por 3. Entonces 3 entre 3 es igual a 1. Luego entonces tenemos que el 24 es igual a 2 elevado a la 3 por 3. Dicho de otra forma, 2 elevado al cubo por 3. ¿Por qué 2 elevado al cubo? Porque acá en la descomposición tenemos 3 veces el número 2. De allí que sea 2 elevado a la 3. Y solamente tenemos un solo 3. Por lo tanto es 3 acá a la 1. Al descomponer el 30 tenemos que 30 entre 2 se puede dividir. Es igual a 15. El 15 se puede dividir por 3. Bueno, una de las cosas que tenemos que notar al ver el número es sumar sus dígitos. Y los dígitos del 15 son el 1 y el 5. Y 1 más 5 es 6. Y el 6 es divisible por 3. Entonces 15 entre 3 es igual a 5. El 5, por ser un número primo, solamente puede ser dividido por él y por 1. Entonces 5 entre 5 es igual a 1. Entonces tenemos que el 30 es igual a 2 por 3 por 5. ¿Qué vamos a tomar para calcular el máximo común divisor? Bueno, para calcular el máximo común divisor se toman los factores comunes con su menor exponente. Pero fíjese usted, factores comunes, solamente los comunes. Luego, el máximo común divisor de 24 y 30, vamos a ver en los factores primos que tiene el 24, tenemos 2 al cubo por 3. Y en los factores que están acá en el 30 tenemos el 2 por 3 por 5. ¿Cuáles son comunes? El 2 y el 3. Y vamos a tomar 2 elevado a la 1 y 3 elevado a la 1 porque es
con el menor exponente. Por lo tanto, 2 elevado al cubo no nos sirve para calcular el máximo común divisor. Tomaremos entonces solamente el 2 y el 3. El 5 no se toma en cuenta porque no es un número que sea común entre los dos involucrados. Entonces, 2 por 3 tenemos que es el máximo común divisor de 24 y 30 y es igual a 6. Veamos otro ejemplo para calcular el máximo común divisor por descomposición en factores primos. Sería calcular el máximo común divisor de 20, 30 y 45. Colocamos acá, para tenerlos ahí en cuenta, los números primos y vamos a colocar cada número con una barra vertical. Comenzamos entonces por el 20. El 20 es divisible por el primer número primo 2. Si es divisible, nos da 10. El 10 es divisible por 2. Si es divisible por 2 y nos da 5. El 5 no es divisible por 2. Tampoco es divisible por 3, sino que es divisible por el mismo 5. Eso nos da 1. Entonces denotamos que el 20 es igual a 2 elevado a la 2 por 5, o, dicho de otra forma, 2 al cuadrado por 5. Y volvemos a recordar que es 2 al cuadrado porque el 2 aparece 2 veces y el 5 aparece una sola vez. Continuemos con el 30. 30 entre 2 es igual a 15. El 15 no es divisible por 2. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para saber los números que son divisibles por 2 es que son los números que sean pares. Recordamos que los números pares son aquellos que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Y aquí termina en 5. ¿Será que el 15 es divisible por el 3? Bueno, sumemos los dígitos. Si sumamos 1 más 5 es 6. Y efectivamente el 6 se puede dividir por 3. 15 entre 3 es igual a 5. 5 se divide solamente por el 5, es igual a 1. Entonces tenemos que 30 es igual a 2 por 3 por 5. Chequeando el 45, notamos que no es divisible por 2, porque termina en un número impar. ¿Será que puede ser dividido por el 3? Bueno, si sumamos 4 más 5, eso nos da 9. Y el 9 puede ser dividido exactamente por 3. Por lo tanto, podemos empezar a dividir por 3. Es igual a 15. El 15, como notamos cuando chequeamos con el 30, es divisible por 3. Y eso nos da 5. 5 sería divisible por 5, queda 1. Y entonces tenemos que el 45 es igual a 3 elevado al cuadrado por 5 o 3 elevado a la 2 por 5. Luego, el máximo común divisor de 20, 30 y 45, vamos a fijarnos en cuál de los factores que están involucrados es común entre los tres. Y vamos a tomar el que tenga el menor exponente. Estos son los factores del 20, estos que están en verde. Estos son los factores del 30 y estos son los factores del 45. Y el número que es común entre esos factores es el 5, porque aparece en los tres números y en este caso no tenemos ningún número que diga 5 al cuadrado o 5 al cubo. Todos dicen 5 simplemente, que es como decir 5 a la 1. Entonces, el máximo común divisor es el número 5. Espero que te haya sido útil esta explicación y que pueda servir para que puedas mejorar en tu aprendizaje de la matemática. Te invitamos a que veas el siguiente video sobre cálculos de matemática que puede ser de ayuda para ti o para alguno de tus amigos. Espero que la explicación te haya sido útil. Si te gustó, por favor dale un me gusta, compártelo y suscríbete.